entender tu palabra. Necesitamos, Señor, que sea abierto el entendimiento, Señor, nuestro, y que tu palabra, Señor, sea bien recibida en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, le saquemos el provecho que tiene esa escritura santa, Señor, que tanto nos bendice, pero que necesitamos ese milagro de parte tuya para que esta mente pueda estar capacitada para recibir, Señor, entender tu bendita palabra. Yo sé que tú estás obrando en esta casa, yo sé que tú estás obrando en cada hermano, en cada familia de esta casa, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, este tiempo lo ponemos delante de ti y confiamos, Señor, que nuestro corazón será bendecido con la palabra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanito amado, ayer estuvimos hablando un poquito de sepultar aquellas cosas que definitivamente, hermano, no vienen del Señor, que definitivamente no están en los planes del Señor, no están, hermano, en lo que el Señor ha diseñado en nosotros. Por ejemplo, hermano, aquella parábola que el Señor Jesucristo nos dejó ahí en la Escritura, cuando dice que el sembrador salió a sembrar y aquel campo quedó sembrado con una buena semilla, pero que llegaron, bueno, dice primero que los que estaban a cargo de cuidar ese campo se durmieron. Y como se durmieron, llegó el enemigo y sembró cizaña en medio de la buena semilla, en medio del buen sembradío. El enemigo sembró cizaña y creció, hermano. Y mire, esas plantaciones, ahí mi esposa me estaba compartiendo un videito donde la apariencia de esas dos plantas es bien, pero bien parecida, hermano. No hay mucha diferencia entre la cizaña y el trigo. Entonces cuando miraron que había cizaña, de alguna manera identificaron y entonces ellos dijeron, la arrancamos, y el Señor dijo, no, déjenle ese trabajo a los ángeles, porque podemos estar arrancando el trigo en vez de la cizaña. Entonces que ese trabajo lo hagan los ángeles en el tiempo final. A lo que quiero ir es que como el enemigo en medio de un buen sembradío, si nosotros nos descuidamos, puede haber una mala siembra. Entonces, hermano, y eso es lo que ha pasado en la humanidad. Hubo una mala siembra desde el inicio. Yo se lo he explicado cómo la serpiente sembró su ponzoña, hermano, en aquella creación perfecta que el Señor había hecho. Entonces hay cosas en nosotros, hermano. Mire, eso es por naturaleza. Que el Señor me dé el auxilio para poder entrar bien al tema otra vez, hermano, que el Señor bueno, que ese sembradío que por naturaleza está en nosotros. Nosotros, hermano, tenemos una naturaleza en nosotros que todavía estamos en este cuerpo, y es una naturaleza caída. Pero ya los que hemos nacido de nuevo, los que ya hemos reconocido, hermano, a nuestro Señor como Salvador, entonces ya tenemos una naturaleza buena dentro de nosotros. Entonces, mire, de alguna manera hay dos fuerzas dentro de nosotros. Hay dos fuerzas dentro de nosotros. Una es la naturaleza caída y la otra es la naturaleza divina. Ahí están esas dos fuerzas. Que realmente es una pelea que tenemos, y por ahí va a ir el tema hoy, hermano. Es una lucha que hay en nosotros. Es una batalla constante que estamos peleando, hermano, pero que tenemos que trascender, tenemos que llegar a someter totalmente la naturaleza caída, de tal manera que la tengamos, hermano, que sepultar. Hablábamos un poquito de Génesis 23:1, cuando Abraham, hermano, pues su esposa Sara se parte con el Señor, se va, muere. Entonces él busca un lugar
él busca un lugar, él va y quiere comprar un lugar para poder sepultar a su esposa Sara, a su esposa que había partido ya con el Señor. Pero él dice, hermano, que mire, me llama la atención, vamos a ir rapidito sobre todo el verso 4, donde él dice: soy extranjero y peregrino entre ustedes. Ahí está negociando un lugar, hermano, para poder sepultar a su esposa. Esta versión, que es la versión hispana, dice: soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta. Y dice ahí, hermano, y separarla de delante de mí. No quiero hablar ni de Abraham ni de Sara, como le dije ayer. Yo lo que quiero es tomar algo en la Biblia que me dé un parámetro. ¿Qué es sepultar, hermano? ¿Qué es sepultar algo? Hermano, cuando sepultamos, y tal vez yo no solo lo quiero ver así literalmente en un cuerpo, en un familiar, no, ¿qué es cuando sepultamos algo? Entonces, mire, yo ahí subrayé las dos palabritas que quiero que tengamos en cuenta. Sepultar es separar. Sepultar es despegarse de algo por completo, hermano. Hay otra versión que tal vez la colocan ahí, es la versión traducción Nuevo Mundo, mire lo que dice al final, sobre todo al final. Él está pidiendo una tumba porque dice: para que entierre a mi muerto fuera del alcance de mi vista. O sea, ya no, es como, hermano, ya no tener ninguna relación con aquello. Ni siquiera verlo, hermano, ni siquiera verlo, ni siquiera que esté a la vista, sino que, hermano, es algo, mire, es totalmente separarse de algo. Entonces, hermano, ya con ese concepto bíblico que lo sacamos de ahí de la palabra, sepultar es que nosotros vamos a separar totalmente de algo, nos separamos. Déjenme utilizar esta palabra, hay un divorcio. Ya no hay ninguna relación, ya no hay ninguna comunión con aquello. Hermano, ya hay una total separación con aquello. Entonces, cuando esto lo traemos a lo espiritual, hermano, cuando esto lo traemos a la vida, mire, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es que la palabra, yo tengo todos estos versículos, pero lo que pasa es que ayer los di y quiero ir a otras cosas hoy, hermano. Solo se los voy a narrar. En Romanos capítulo 6, la Biblia habla del bautismo. Y dice que nosotros, por medio del bautismo, fuimos sepultados juntamente con Cristo. Ahí hay una sepultura. Y lo que nos lleva a entender ese relato que hace el apóstol Pablo ahí, es que nosotros quedamos separados del pecado. El bautismo nos da ese derecho, hermano, legal, de quedar separados del pecado. Pero realmente no es algo que automáticamente quedó, porque hay muchos que se bautizaron y siguieron en lo mismo, o hay muchos que se bautizaron y volvieron a lo mismo, volvieron a relacionarse, hermano, con la vida antigua. Este versículo, sobre todo el versículo 4 de Romanos 6, dice: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces hay una novedad de vida a la que resucitamos, pero esa ya no es la naturaleza caída. Mire, ¿cómo entender ese versículo? Sobre todo el verso 4 del capítulo 6. ¿Cómo se puede explicar? Hermano, que la naturaleza caída queda sepultada en el bautismo, pero cuando la persona es sacada del agua, eso es como resurgir, como resucitar a una nueva vida, a una novedad de vida. Esa es la vida del Espíritu. Entonces, mire qué cosa. Hay una separación de la naturaleza caída, queda sepultada, y la que se levanta es la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Entonces nosotros deberíamos de andar y desarrollarnos en esa naturaleza nueva, porque la otra queda sepultada.
Pero Romanos 8, hermano, solo le estoy haciendo un resumen de lo que vimos ayer. Romanos 8 nos habla un poquito ya de otro ángulo esto, porque ya nos habla de un vivir. Mire, leímos Romanos 6. 2 capítulos después, Pablo ahora nos habla de lo mismo, pero ahora desde otro ángulo. Y dice, porque si vivís conforme a la carne, entonces mire, podemos ser bautizados y estar viviendo conforme a la carne. Ahí, hermano, como que no hubo una sepultura realmente. Hermano, vamos a ver cómo digo esto sin que suene tan irrespetuoso yo, y con el respeto también de tal vez alguno que ha perdido algún familiar. Pero ¿cómo será que se muera un familiar y pretender vivir con ese familiar, no sepultarlo? Pretender vivir con él. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo y hemos sido bautizados y queremos vivir en el pecado, es como que estemos viviendo con un difunto. O sea, no lo sepultamos. Por eso la Biblia, no sé si vaya a encontrar ese versículo allá, pero por eso la Biblia, creo que en en Efesios 5 habla, hermano, dice que despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces ahí hay un cristiano que está viviendo entre muertos, o sea, que no se separó del pecado, que no se separó no sepultó el pecado, hermano, no sepultó la vida anterior. Entonces Pablo le dice, despiértense, ustedes que duermen, despierte y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces ahí hay alguien que no es muerto, pero que está viviendo como un muerto. Algo así, hermano, estar como muerto en vida. Ya nació de nuevo, pero su relación todavía con el pecado no ha sepultado al muerto todavía. Entonces nosotros, hermano, la enseñanza de estas 3 noches va a ser esta, hermano. ¿Cómo necesitamos nosotros, hermano, realmente para andar en una novedad de vida? Mire, eso no solo es un decir. El andar en novedad de vida no solo es un decir, sino que debe de ser una vivencia en nosotros. Hermano, novedad de vida sería que todos los días nosotros descubramos algo nuevo en Dios. Esa es novedad de vida. Que todos los días nosotros anhelemos conocer más al Señor, conocer algo nuevo del Señor. Eso es novedad de vida. Si eso no es así, hermano, entonces caemos en una rutina. Y el evangelio se puede, hermano, llegar a caer en algo aburrido, repetitivo, en algo sin novedad. Novedad es que siempre vamos a estar a la expectativa. ¿Qué Dios va a hacer hoy conmigo? ¿Qué de nuevo me va a dar Dios ahora? ¿Qué de nuevo me va a dar el Señor? Así como dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea que cada día hay una novedad. Entonces andar en novedad de vida, hermano, no va a ser una realidad en nosotros. Vayamos entrando en esto. Andar en novedad de vida no va a ser en nosotros una realidad si no sepultamos la naturaleza caída. Esa novedad de vida va a ser sí y siempre sí cuando nosotros cortamos toda relación con el pecado, cuando nos separamos del pecado, cuando nosotros decimos no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es novedad de vida. Eso es, hermano, que hemos logrado sepultar eso que nos detiene. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Andad, es un caminar, hermano, es un estilo de vida.
pedirle al Señor que queremos movernos en el río, como decía la administración, en el río del Espíritu. Entonces, porque andando en el Espíritu, así jamás van a satisfacer, dice, los malos deseos de la carne. Entonces, mire, algo que se ve tan inalcanzable, la verdad yo no lo veo inalcanzable, porque al final, hermano, quien nos dio una nueva vida es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues buscar esa vida. Hermano, ¿cómo matar la carne? ¿Cómo darle sepultura a la carne? A medida que nosotros busquemos lo espiritual, le estamos dando sepultura a la carne. Mire, entre más nosotros nos ocupamos en lo espiritual, nos metemos en lo espiritual, buscamos lo espiritual, hermano, eso automáticamente la carne va quedando descalificada. Ok, pero vamos a avanzar, hermano. Yo le presenté ayer 5 casos, 5 personajes, donde hubo un sepelio, hubo un entierro, una sepultura, hermano, en cada uno de ellos. Y debido a esa sepultura su vida cambió. Entonces aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje. No uno, hermano, varios. Pero el sentido, pues, el sentido del mensaje es uno. Mire, por ejemplo, el primer personaje que está ahí es Jacob. Jacob, dentro de sus pérdidas que tuvo, que lloró, que le dolieron, es que él iba camino a Efrata cuando se le murió Raquel. Dice la Biblia que Raquel era la mujer que él amaba. A Lea como que la tenía así de ladito, pero que a Raquel él la amaba. Pero que cuando se murió Raquel, él pudo llegar a Efrata. Y Efrata significa capacidad fructífera. El mensaje ahí es que Jacob no hubiera llegado a ser no hubiera llegado a la capacidad fructífera si primero no sepulta a Raquel. Y Raquel, entre las cosas que se pueden ver y estudiar, es que Raquel representa aquellas cosas, hermano, que nosotros amamos pero que no son del Señor. Que podemos estar aferrados a cosas y nuestro corazón, pero más que todo nuestra alma puede estar pegada a algo, hermano, que realmente el Señor dice: mientras no sueltes eso, yo no te puedo bendecir. Mientras no sepultes eso, yo no te puedo hacer fructífero. No puedes llegar a ser fructífero si no sueltas eso. Entonces hay que sepultar algo para lograr ser fructíferos. Eso le pasó a Jacob. Tuvo que sepultar a Raquel primero para poder llegar a Efrata, que es la capacidad fructífera. Tal vez otro día hablamos de tal vez mañana, hermano. Samuel, mire, Samuel creció con Elí, el sumo sacerdote. Pero usted sabe que el sumo sacerdote lo quitaron. Pero no pudo entrar en función Samuel hasta que murió Elí. Mire, mientras Elí estuvo vivo, Samuel no pudo ser Samuel. Hermano, quiero darme a entender. Samuel en todo su esplendor, pues no pudo ser Samuel mientras Elí estuvo vivo. Tuvo que morir Elí y ser sepultado para que resurgiera un Samuel y llegara a ser el profeta que fue, el hombre de Dios que fue. Pero si Elí estuviera vivo, hermano, no hubiera sido lo que Dios le había dicho que iba a ser. Entonces Elí, entre las cosas que significan es altivez. Eso significa Elí, como alguien altivo. Entonces, hermano, yo no quiero que usted mire esos personajes separados. Mire, sino que, como le dije al principio, nosotros traemos 2 naturalezas: la caída y la de Dios. Entonces, mire, por ejemplo, el primero que le expliqué, hermano, nosotros somos Jacob, pero dentro de nosotros pueden haber cosas que el Señor no le agradan de nosotros y que nosotros estamos aferrados ahí, y mientras no sepultemos eso, no vamos a continuar, no vamos a seguir, no vamos a fructificar. Ahora, nosotros tenemos un Samuel dentro, pero también tenemos un Elí.
ahí adentro. Tiene que morir Elí y ser sepultado Elí para que pueda salir el Samuel de nosotros. No puede, hermano, resurgir el Samuel en nosotros si primero no muere el Elí. No puede ser ese hombre tan recto delante del Señor, tan fiel delante del Señor, un hombre que no dejaba caer palabra, dice la Biblia. Samuel era un profeta de los más respetados en Israel, pero no puedes, hermano, no podemos lograr eso en Dios si primero no sepultamos a Elí. Tiene que morir Elí, tiene que morir la altivez en nosotros para poder llegar a ser el Samuel que está dentro de nosotros. Y así también podemos hablar, mire, de ese número 3 me voy a ocupar hoy. Ayer hablamos de Usías, de Isaías y Usías. ¿Hasta cuándo repuntó Isaías, hermano? ¿Hasta cuándo? Mire, ¿hasta cuándo Isaías fue lo que Dios dijo que sería? Cuando se murió Usías. Y ahí vimos lo que representa Usías: orgullo, ¿qué más representa? Infidelidad, lepra, hermano, que no se congrega. Mire cuántas cosas sacamos de Usías ahí, todo lo que representa Usías. Pero si no se muere Usías, no hay un Isaías. Entonces, como estamos viéndolo en una persona, hermano, nosotros tenemos esas dos personalidades dentro. ¿Cómo vamos, mire, cómo vamos a trascender en Dios? Y hoy lo que le hablaba la profecía, ¿cómo vamos a abrir nuestros ojos para ver lo espiritual, hermano? ¿Cómo Isaías vio al Señor? Dice Isaías 6: yo vi al Señor sentado en su trono, vi que su manto, que la orla de su manto, que el borde de su manto llenaba el templo, pero tuvo que morirse Usías primero. Allí usted lee capítulo 6 de Isaías, dice: y en el año que murió Usías, yo vi al Señor. Como quien dice, hermano, si no se muere Usías, no puedo ver al Señor. Entonces, ¿de cuántas cosas, hermano, nos priva esa naturaleza caída que tenemos que sepultar? Mire, ahí el número 5, Matías. Hermano, fíjese que también es muy interesante este caso. Poco hablamos de Matías, pero fue uno de los apóstoles del Señor que ahora está dentro de los 12 apóstoles. Al principio no fue así. Ese puesto es el que tenía Judas. Es decir, si no se muere Judas, no hubiera un Matías. Y qué feo decir esto, pero de repente todos llevamos un Judas adentro que no deja que resurja un Matías. Hermano, un Judas que nos está matando el ministerio, el llamado en Dios, lo que Dios dijo que vendríamos a hacer a la tierra, nos puede estar matando el ministerio. Que se ahorque Judas, hermano. Ese Judas que llevamos dentro, que se ahorque para que pueda resurgir en nosotros el ministro que llevamos dentro. Hermano, esa utilidad que llevamos en Dios, que resurja. Es que, mire, hermano, mire, pareciera que no, pero así está en la Biblia. Como que la naturaleza caída tiene más fuerza sobre lo espiritual. Entonces tenemos que sojuzgarlo. Tenemos que el Espíritu Santo nos ayude a sojuzgarlo, atarlo, matarlo y enterrarlo. Mire, hermano amado, ¿qué diría el Señor de nosotros cuando venimos a la tierra? O sea, antes de venir, ¿qué comisión traíamos de parte? ¿Qué comisión no digamos traíamos? ¿Qué comisión traemos de parte del Señor? Esa comisión no se va a desarrollar hasta que sepultemos la naturaleza caída. Y se nos puede ir una vida, hermano, donde no pudimos ser lo que Dios dijo que íbamos a hacer porque no aprendimos a sepultar. Pero déjeme corregir eso, porque no, al final no somos nosotros los que sepultamos, sino que, ¿sabe cómo se sepulta eso? Con la obediencia a Dios. O sea, mire, ya va a ver por qué le estoy diciendo. Voy a corregir lo que dije de último, porque no somos nosotros al final lo que lo sepultamos, sino que con una vida de obediencia. Solo con obedecer al Señor, solo con someternos a la obediencia de Dios, esa naturaleza se va debilitando.
hasta que el mismo Dios se encarga de sepultarla. Entonces al final nosotros lo que tenemos que meternos es buscar lo espiritual. Hermano, qué bendición hay en que nosotros busquemos lo espiritual. Que lo busquemos, hermano, que no dejemos de buscar, de congregarnos, de orar, de leer la palabra, de escuchar la palabra, de estar conectados con lo espiritual. Solo con eso nosotros, hermano, le damos muerte a nuestra naturaleza caída. Ok, quiero que entremos a ver ese punto número 3. Vámonos a Hechos capítulo 13. Quiero leerlo aquí en Hechos, aunque es algo que está en el Antiguo Testamento, hermano. La vida de David está en el Antiguo Testamento, pero me gusta cómo Pablo lo explica. Pablo está dando un mensaje ahí, hermano, y saca todo el Antiguo Testamento, bueno, gran parte del Antiguo Testamento, y se pone a hablar algunas cosas. Tal vez colocamos allá Hechos capítulo 13, no sé si lo tienen. Hechos 13, 21, quiero que leamos. Mire lo que dice ahí. Después de esto les dio jueces. Está narrando Pablo la historia del pueblo del Señor. Entonces se va hasta los días de Samuel, mire. Se va hasta los días de Samuel, dice. Viene hablando desde antes, ¿va? Pero yo quiero tomar desde ahí, de los días de Samuel. Dice, después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Si lo pusiéramos lineal en la Biblia, digamos que viene de Josué, pasa por el libro de jueces, y entonces dice, después de la conquista el Señor les dio jueces hasta Samuel. Samuel fue el último juez que tuvo el pueblo. Después de eso vienen los reyes. Recuerde que a Samuel se le pusieron ahí en huelga, los ancianos de Israel le dijeron, queremos un rey, ya no queremos jueces, queremos un rey. Entonces el último juez que tuvo el pueblo de Israel fue Samuel. Después de Samuel viene el tiempo de los reyes. Entonces dice ahí el 21, entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Mire, durante 40 años. Pero mire qué cosas, hermano, yo subrayé ahí. Después de quitarlo, o sea, sin antes quitarlo, no había un David. Fue necesario que primero quitaran a Saúl para que fuera un David. Esto es interesante, hermano. Mire, no puede haber un David si primero no quitan a un Saúl. Y eso es separar, eso es sepultar, eso es muerte, hermano. La muerte, entre los significados que tiene, es separación. Entonces dice, después de quitarlo, hablando de Saúl, después de quitarlo, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces volvamos a aquello, una sola persona, pero la naturaleza caída está representada por Saúl y la naturaleza divina está representada por David. Mire, no perdamos el hilo del mensaje, porque yo sé que estos temas hay que tener toda la atención, hermano, porque si se pierden algo, ya se perdió el mensaje. Entonces vea, Saúl representa la naturaleza caída y David representa la naturaleza divina. No puede, hermano, entonces veamos esto, no podemos nosotros ser conforme al corazón de Dios y hacer toda la voluntad de Dios si Saúl está con vida todavía. No podemos lograr eso, hermano. Mire, si yo le preguntara a usted, yo sé que usted me va a contestar que sí, bueno, así espero yo, pero si yo le preguntara, hermano, ¿usted de verdad anhela hacer la voluntad de Dios? De verdad, hermano, no, mire, sin compromiso, solo levante su mano. ¿Cuántos quieren de verdad hacer la voluntad de Dios, hermano? Es que, hermano, si no, no estuviéramos aquí. Mire, uno de mis mayores deseos, hay varios que tengo, pero uno de mis mayores deseos
es que algún día el Señor me diga a mí lo que le dijeron al Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual encuentro toda mi complacencia. Qué lindo que un día la boca del Señor se abra para decir: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Hermano, ¿qué tal que haga toda mi voluntad? Mire, dice: voy a quitar a Saúl, voy a quitar la carne, voy a matar a Saúl, voy a sepultar a Saúl, para que surja un David que actúe conforme a mi corazón y que haga toda mi voluntad. Entonces, hermano, Saúl nos estorba para hacer la voluntad de Dios, pero no el hermano Saúl, ¿va? Es que claro, cuando alguien va, no, él se llama Elmer. Por hoy se llama Elmer. Hoy no se llama Saúl, se llama Elmer. Hermano, volviendo aquí al tema, hermano amado, no es posible. O sea, hermano, Saúl representa, mire, entre todo representa desobediencia, hermano. El Señor le dijo: ve y destruye a Amalek. Y él dijo: no, estas ovejas están lindas para hacer sacrificio, me las llevo. Desobediencia. ¿Por qué desobedeciste la orden del Señor? Hermano, ¿acaso no tenemos nosotros como por naturaleza la desobediencia, hermano? ¿Acaso no está en nosotros la desobediencia? Por naturaleza la tenemos allá adentro. ¿Cómo tenemos que sepultar? Que el Señor, bueno, con la ayuda del Señor, sepultar eso, hermano, esa naturaleza de David, de Saúl. Mire, quiero salirme un poquito de esos dos personajes. Bueno, salirme, pero no salirme. Vamos a ver cómo le explico esto. Es que quiero que vayamos a agarrar una analogía que hace Pablo, el apóstol Pablo, pero la hace con respecto a los dos hijos que tuvo Abraham. Pero yo no quisiera que lo viéramos como Ismael e Isaac. Yo quisiera que a Ismael le pongamos Saúl y a Isaac le pongamos David. Solo que para que vea que esto que yo le estoy explicando no es, hermano, no es un pensamiento mío, no es un pensamiento humano, sino que Pablo, solo que con otros personajes, nos explica esto que le estoy diciendo yo acerca de Saúl y de David. Solo que Pablo agarra a otros personajes para hacer esa analogía. Eso está en Gálatas capítulo 4 verso 28. Me voy a forzar, hermano, para que en el nombre del Señor podamos nosotros entender esto y empezar a combatir, pero por medio de la obediencia. Ya le voy a explicar por qué le estoy insistiendo por medio de la obediencia. No es una, hermano, no es una batalla directa, sino que ¿cómo peleamos esta batalla? Con la obediencia a Dios. Mire, dice Gálatas 4:28. No sé si lo tienen acá. Ahí se los mandé. ¿Lo tienen o no lo tienen? Gálatas 4:28, la versión al día. Vosotros, hermanos, al igual que Isaac, aquí lo tenemos. Mire, ahí está Isaac. Vosotros, hermanos, al igual que Isaac, sois hijos por la promesa. Así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana. ¿Quién sería ese? Pongámosle nombre a ese. ¿Qué hijo le nació a Abraham por decisión humana? ¿Quién? ¿Quién? Sí, verdad, hermano. A Sarita se le ocurrió: no te puedo dar hijos, te voy a dar a mi sierva para que te acuestes con ella y le embaraces y puedas tener hijo. Decisión humana. Toda decisión humana, hermano, nos echa a perder el plan de Dios. Entonces fue Ismael. Yo le puse en amarillo ahí: el hijo nacido por decisión humana. Mire que dice Pablo: persiguió al hijo nacido por el Espíritu. ¿Quién sería ese? ¿Quién sería ese? Isaac. El hijo nacido por decisión humana es Ismael. Ese persiguió al hijo nacido por el Espíritu. Ese es Isaac. Y dice Pablo: así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Cita la Escritura. Pablo dice: echa de aquí separación. Separación, hermano.
echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava, es decir, Ismael, jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Traigamos la analogía. Allá hay una casa. Nosotros somos casa. Amén. Allá hay una casa, la casa de Abraham. Dentro de esa casa había un Ismael, naturaleza caída, y había un Isaac, naturaleza divina. Pero los dos juntos no podían estar. Sara entendió eso y dijo: voy a echar a este hijo de la esclava de mi casa, porque no puede estar viviendo con mi hijo Ismael, mi hijo Isaac. Hermano, Isaac no hubiera sido lo que logró hacer en Dios si se hubiera quedado junto con Ismael. Tuvo que haber una separación. Tuvo que haber, hermano, mire, lo echaron de ahí, se fue a vivir lejos. Mire, aunque no es una muerte natural, pero sabe usted que muerte quiere decir separar. Entonces en lo espiritual hubo una muerte ahí, hermano. Para la casa de Isaac, para la casa de Abraham se murió Ismael y quedó vivo Isaac. Fue separado Ismael y quedó vivo Isaac. Entonces pongámosle el nombre ahí. Ahora apliquémoslo con lo que estamos viendo de David y de Saúl. Hermano, tuvo que morirse Saúl, tuvo que salir Saúl para que quedara reinando un David. Entonces, ¿quién reina en nuestra vida? Pregunta, hermano. Entremos a las cosas ya como las quiero aplicar. ¿Quién está reinando? Porque mientras esté reinando Saúl, no puede reinar David. Lo hablamos un poquito más claro. Mientras esté reinando la desobediencia, no puede reinar aquel corazón conforme al corazón de Dios. Mientras esté reinando la desobediencia, no vamos a poder, no puede reinar aquel que hace toda la voluntad del Señor. ¿Y sabe quién fue el primero en entender esto? Cuando ya lo vemos en la historia, ¿sabe quién fue el primero en entender esto, hermano? Fue David. Él decía: mientras Saúl esté con vida, yo tengo que verlo como un rey, tengo que respetarlo, es la autoridad. Pero cuando Saúl muere, entonces David se levanta como rey. Entonces, hermano, ¿cómo la Biblia nos enseña a través de estas aplicaciones que no nos estamos saliendo de la Biblia, sino que las estamos tomando para enseñanza nuestra? Hermano, ¿cómo en nosotros está esa naturaleza de desobediencia? Ahí está. Pero en lo más profundo de nuestro ser, hermano amado, en lo más profundo de nuestro corazón hay una buena intención de serle fiel al Señor en todo. En lo más profundo de nuestro ser hay un anhelo de obedecer a Dios. Quiere decir que ahí está David, ahí está eso que representa a David, ahí está dentro de nosotros. Pero, hermano, a veces es tan fuerte lo de Saúl en nosotros que opaca aquel deseo que tenemos de obedecer a Dios y terminamos obedeciendo los deseos de la carne. Entonces tiene que venir, hermano, una intervención de Dios en nuestras vidas para que se muera Saúl y comience a gobernar David en nosotros. Que empecemos a buscar hacer la voluntad del Señor. Que empecemos, hermano, que sea más fuerte ese impulso de buscar al Señor, de obedecerle, de hacer su voluntad, de hacer, mire, hermano, de ser conforme al corazón de Dios. Hermano, siempre, me gusta esa frase, ser conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué es eso, hermano? Entre las cosas que yo he estudiado, esa frase es que nosotros nosotros no obedecemos tanto órdenes. Voy a ver cómo digo esto sin que me malentienda. Hermano, es diferente hacer las cosas por una orden que hacer las cosas por complacer a alguien. Cuando nosotros somos conforme al corazón de Dios,
lo que nosotros hacemos es buscar cumplir los deseos del Señor y no sus órdenes. Hermano, hay una diferencia en eso. Mire, conocer el corazón de Dios, no necesitamos que el Señor abra su boca, sino que nosotros sabemos discernir lo que el corazón de Dios quiere. Por eso hay una figura hermosa de lo que cantábamos ahorita, recostado en tu pecho, mi amado. ¿Sabe? Entre las enseñanzas que saca es: pongo mi oído para escuchar lo que el corazón de Dios anhela y no lo que su boca dice. Hermano, el hacer los deseos del corazón del Señor va mucho más allá que obedecer sus mandamientos y sus órdenes. Mire, en cierto lugar David estaba agotado en una batalla y él, entre el cansancio, dice lo siguiente: cuánto anhelo tomar agua del pozo de Belén. Eso fue lo que dijo él. Cuánto deseo tomar agua del pozo de Belén. Y habían 3 de sus fieles ahí con él, y solo escucharon el deseo del rey y salieron. Entre los enemigos, ¿cómo harían a saber, hermano? Pero entre los enemigos fueron al pozo de Belén, sacaron agua y se la llevaron el rey. Pero no era una orden, solo era un deseo de él. Hermano, hay una diferencia en hacer las cosas por mandamiento, por orden, que hacerlas para complacer los deseos del rey. Entonces, ser conforme al corazón de Dios, ¿sabe qué es? Que vamos a actuar conforme a lo que Él anhela, a lo que Él desea. Y eso va mucho más allá de obedecer un mandamiento. Entonces, hermano, esto me habla de una mayor obediencia. Entonces, quiero que veamos otras cositas aquí, hermano. Entonces, David representa esa parte, hermano, positiva, y Saúl representa esa parte, hermano, negativa dentro de nosotros. Mire, para poner un poquito más de contexto en esto, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice que Samuel tomó el cuerno. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Al joven. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Este versículo lo que nos narra es el momento en que David es ungido para ser rey. Oiga esto, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Este es el capítulo, el versículo donde se narra el momento exacto en que Samuel unge a David como rey. Desde ese momento él quedó ungido como rey, pero no fue rey. Esto es bien importante. Y mire qué cosas. Desde ese momento Saúl quedó descalificado como rey, pero siguió siendo, como dijo aquel, pero sigo siendo el rey. Hermano, mire, entender esto desde el punto de vista que lo estamos viendo, cómo nos bendice, hermano. Entender. ¿Sabe cómo lo quiero aplicar? Y está clara la figura. Desde antes de nacer, el Señor nos dijo qué íbamos a hacer nosotros aquí en esta tierra, aunque ha pasado un tiempo que no lo hemos desarrollado.
pero ya está dicho lo que íbamos a hacer. Por ejemplo, a Jeremías le dijeron: desde que antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que naciera, yo te puse por profeta a las naciones. Antes de nacer. Entonces nosotros, antes de venir a esta tierra, antes, hermano, incluso antes de estar en el vientre de nuestras madres, amado hermano, yo quiero que el nombre del Señor que pueda recibir estas cosas, porque esto nos bendice. Desde antes de nacer, el Señor abrió su boca para decir qué íbamos a venir a hacer aquí a esta tierra, quiénes íbamos a ser nosotros. Aunque han pasado un montón de años que no hemos estado haciendo lo que el Señor dijo que íbamos a hacer. Entonces David, hermano, David fue ungido como rey cuando era un jovencito, pero no ejerció esa labor porque todavía estaba vivo Saúl. Y Saúl ya no era, aunque ya estaba descalificado, pero siguió, hermano, gobernando. Hermano, amado, la naturaleza caída que opera todavía en nosotros ya está descalificada. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, le dio muerte a la naturaleza caída. Entonces déjeme decirle, así como Saúl fue descalificado desde mucho tiempo antes que David fuera rey, así nosotros también hemos recibido la libertad en el Señor, porque esta naturaleza que aunque aún opera en nosotros, pero fue vencida en la cruz del Calvario por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya fue descalificada, pero sigue molestando, hermano. Así como David fue perseguido por Saúl, aun cuando ya estaba descalificado por el Señor, así esa naturaleza caída, aunque ya está descalificada, pero nos sigue molestando, hermano. Nos sigue estorbando. Sigue haciendo ese hermano, esa lucha contra nosotros. Entonces, hermano, mire, el tiempo no me va a dar para que leamos todo esto, pero yo puse 5 veces, mire, puse 5 casos ahí, no casos, sino 5 ocasiones, eso sería lo correcto. 5 ocasiones en que Saúl, estando descalificado, y David, estando ungido, Saúl quiso matarlo. Yo solo puse 5, hay varias. Ahí están los versículos. En 1 Samuel 18:11, hermano, fue ungido en el 16, en el capítulo 16. En el 17, ya ungido, mata a Goliat. En el 17. En el 18 empieza la guerra de Saúl contra David. Por eso Pablo decía que así como Ismael persiguió a Isaac, ahora también nosotros somos perseguidos. Así esa naturaleza caída quiere perseguir y atacar a la naturaleza divina. Así David fue atacado por Saúl, lo quiso matar. Hermano, no cree que era un jueguito, no, ese le tiraba a matar a David. Mire, en el 18:11 dice: clavaré a David a la pared con la lanza. Ese versículo, el 18:11, dice que en 2 ocasiones, en ese mismo evento, en 2 ocasiones, David se esquivó la lanza, hermano, y le pasaba ahí cerca. Mire, más adelante en el 19:10, trató de clavar a David otra vez, hermano, en la pared. En el 1 de Samuel 19:16, hermano, su esposa Mical le ayuda a escapar. Pero el mensaje que le llevaron a Saúl es: David, no te lo podemos traer porque está enfermo. ¿Sabe qué dijo ese infeliz, hermano? Traédmelo en la cama para que yo lo mate. Se lo quería matar, hermano. Bueno, ahí vamos a hablar de otras cosas. En el 20:31 le dice a su hijo Jonatán: tráemelo, pues está condenado a morir.
Y en el 23:15, Saúl había salido para quitarle la vida a David. Entonces vemos a un Saúl, hermano, con toda la intención, el deseo, con toda la hazaña, hermano, de querer matar a David, al que ya había sido ungido rey, el que estaba por, hermano, solo porque realmente Dios en su misericordia le extendió la vida, él estaba gobernando todavía, pero hermano, ya había sido descalificado por el Señor. Hermano, si hacemos cuenta del 16 al 31 que tiene esos capítulos, tiene ese primer libro de Samuel, hermano, cuántos capítulos de vida, eso en tiempo habría que ir a ver, no es un poco tiempo, hermano, donde Saúl, estando ya descalificado, siguió siendo rey, siguió mandando, siguió gobernando. Mientras que David, aunque ya había sido ungido, no podía hacer nada. Todo esto, hermano, mire, todo esto, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Hasta cuándo va a estar vivo Saúl? Porque mientras esté vivo Saúl, no puede gobernar un David dentro de nosotros. Llegó el tiempo donde el Señor entregó a Saúl en manos de los filisteos y lo decapitaron. Lo mataron a Saúl. Mire, hermano, David tuvo en dos ocasiones, por lo menos en dos ocasiones, tuvo a Saúl, tirado en el suelo dormido, y él no lo quiso matar. Porque ¿cómo matamos a Saúl? No con nuestras fuerzas. ¿Cómo matamos la naturaleza caída? No con nuestros méritos. Hermano, no con nuestra aparente obediencia al Señor, hablando de religiosidad, no. Saúl se muere, Saúl es sepultado, porque hubo un hombre que, aunque fue perseguido, siempre su corazón estuvo con el Señor y fue fiel. ¿Cómo nosotros, y ahí lo leíamos hace un momento, cómo vamos a dar muerte a la naturaleza divina, esa natural, la caída? Tal vez me pones Romanos 8, creo que es Romanos 8:14. Quiero que en este punto leamos ese versículo. Creo que es Romanos 8:14, donde dice cómo le vamos a dar muerte. Por el tema yo le diría, ¿cómo vamos a matar a Saúl? 8:13 sería. ¿Cómo, hermano, cómo vamos a matar esa naturaleza? ¿Cómo le vamos a dar muerte a Saúl? Por el tema. Dice el 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, esta es la clave, esta es la fórmula. Pero si por el Espíritu hacéis morir, ahí está, mire, hermano, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese viviréis se cumplen los propósitos de Dios en nuestra vida. Ese viviréis vamos a resurgir a una novedad de vida. Pero ¿cómo matamos la carne? Por medio de una vida en el Espíritu. A medida que nosotros busquemos al Señor, le estamos dando muerte a la carne. ¿Qué hizo David ante los ataques de Saúl, hermano? Se refugió, buscó lugares de refugio. ¿Quién es nuestro refugio, hermano? Nuestro refugio es Cristo. Mientras nosotros nos refugiemos en Cristo, Saúl se va a desgastar en andarnos buscando, en andarnos, hermano, queriendo atrapar. Pero mientras nos refugiemos en Cristo, Saúl se va a debilitar y se va a confundir.
y viene el momento donde lo vamos a derrotar por completo. Y entonces va a resurgir un David, va a resurgir la obediencia, va a resurgir un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, va a resurgir un hombre o una mujer que busca hacer la voluntad del Señor. Hermano, ahí es donde queremos llegar todos. Y mire, esta es la administración de estos 3 cultos, hermano. ¿Sabe lo que el Señor ponía en mi corazón? Iglesia, el Señor quiere llevarnos a niveles de altura. Hermano, mire, esto no es mío, esto es del Señor. Iglesia, el Señor quiere mostrar su gloria aquí entre nosotros. Él quiere tener vasos que reciban visiones. Él quiere tener hombres y mujeres, hermano, que sean usados por el Señor. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? ¿O qué el Señor puso en mi corazón? Pero hay un montón de cosas que tienen que ser sepultadas primero. Y por eso estamos ministrando esto. Hermano, David fue uno de los reyes más victoriosos. Fue un hombre que, hermano, yo no le encuentro una derrota a David en sus batallas. Hermano, que venga esa vida de David en nosotros. Que seamos esa iglesia victoriosa. Que todo lo que se nos oponga lo vamos a someter en el nombre del Señor. Porque tenemos la aprobación de Dios. Buscamos hacer la voluntad de Dios y buscamos movernos conforme al corazón de Dios. Entonces David, hermano, mire, que resurja David, que resurja David. Vamos a ver qué más tengo aquí, hermano. Vamos a ver qué más anoté aquí. Mire, entonces David murió, Saúl murió ahí juntamente con sus hijos. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 4, está donde a David lo ungen como rey de Israel. Si no muere Saúl, aunque ya lo habían ungido como rey, Samuel, pero aquí, hermano, sería, ¿cómo voy con el tiempo? Ya se me está yendo el tiempo, pero sería importante que, por ejemplo, miremos lo que pasó en segunda de Samuel, en el 31, en primera de Samuel 31, muere Saúl. En el capítulo 1 del primer libro, del segundo libro de Samuel, es donde David canta aquel himno, hermano, aquella canción de luto. Y en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, a él lo ungen como rey de Judá. Vamos a ver si lo encuentro aquí, 2 Samuel 2. Después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá, y el Señor le dijo: sube. Ahí está la historia donde dice que los de Judá lo ungieron como rey. Primero fue reconocido como rey en su tribu, pero aquí ya empieza a gobernar. Hermano, aquí ya empieza a reinar David. Ya no Saúl. Saúl se murió. Murió Saúl y comienza a gobernar David, el hombre conforme al corazón de Dios. Todo esto tenemos que llevarnos a la vida, hermano. Mientras no se muera Saúl, no puede gobernar David. Que gobierne nuestra vida, hermano, esa intención de obedecer a Dios en todo. Que gobierne en nuestra vida, hermano, ese corazón conforme al corazón de Dios. Que gobierne en nuestra vida eso que queremos hacer toda la voluntad de Dios. Que gobierne eso en nuestra vida. Que ya no gobierne Saúl, que ya no gobierne la desobediencia, sino que gobierne la obediencia. Pero se tiene que morir primero. Entonces, en el capítulo 2 ya es rey de Judá, pero en el capítulo 5, hermano, ya no solo es rey de Judá, sino que dice el verso 4 que hermano, el verso 5, que en Hebrón reinó sobre Judá 7 años. Vamos a ver, verso 4, 30 años tenía David cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años. Ahí él ya empieza a tomar el mando de todo el pueblo y empieza a gobernar aquel hombre conforme al corazón del Señor. Hermano,
Que el Señor nos ayude y que podamos, en el nombre del Señor, a través del Espíritu, como decía Romanos 8:13, que por medio del Espíritu podamos darle muerte al impulso de la carne. Hermanos de alabanza, pueden subir. Quiero leerle este último versículo. Segunda de Samuel 23:1. Con este cerramos el mensaje. Mire ese versículo. Escogí esta versión. No, pongan el que les puse ahí. Ese. Mire la versión Nueva Traducción Viviente. Estas son las últimas palabras de David. Aquí está narrando ya lo último que David dijo, hermano. Pero mire la referencia que dan de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. Y David, el dulce salmista de Israel. Hermano, a veces nos cuesta creer esto. Mire, a veces nos cuesta creer esto, pero que el Señor nos ayude a creer, hermano. Dios tiene lugares de honor para nosotros. Dios tiene posiciones de honra para nosotros. Amados, Dios tiene lugares de altura para todos nosotros. No, esto no es motivación, hermano. Dios me libre de eso. Esto es la palabra del Señor. Dios tiene lugares de altura para nosotros. Pero esos lugares de altura se van a lograr si se muere Saúl. David no hubiera llegado a esa altura si no muere Saúl. Entonces, qué importante. ¿Cuál es, hermano, el enfoque del mensaje? Es, hermano, sepultemos todo lo que nos estorba para poder alcanzar los niveles que Dios tiene para nosotros. Sepultemos todo aquello que nos estorba para poder llegar a ser lo que Dios dijo que nosotros seríamos en esta tierra. Para que tengas una casa ejemplar, una familia ejemplar, para que tengas una buena posición, aún social, hermano, aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo del Señor, que seamos alguien destacados en Dios. Pero que se muera Saúl, que se muera esa naturaleza caída. Hermano, ¿cómo? Por medio del Espíritu. ¿Cómo, hermano? Busquemos meternos en el Señor. Mire, tome muy en cuenta lo que decía la palabra de profecía hoy. Sumerjámonos en el río de Dios, y allí se va a morir la carne, allí se va a morir la naturaleza caída. Sumerjámonos en el río de Dios. No tengamos miedo, sumerjámonos en el río de Dios. Busquemos lo espiritual, porque de esa manera se va a morir Saúl dentro de nosotros y va a resurgir un David dentro de nosotros, que va a llegar a ser alguien, mire, tan alto, ungido, y que vamos a desarrollar una comisión en el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Póngase de pie, le ruego que se ponga de pie. Que el Señor nos ayude, hermano. Mire, hay un versículo que quisiera leérselo. No tiene nada que ver con la enseñanza. No tiene nada que ver con la enseñanza. Pero alguien puede decir, hermano, eso pasó con David, hombre. Nosotros no somos David. Hay un versículo en Romanos capítulo 15, verso 4, que se lo quiero dar, y aplíquelo para todo lo que usted lee en la Biblia, que usted cree que es imposible alcanzarlo, que usted cree que eso no es para nosotros, que eso es para otros. No, mire lo que dice la palabra. Tal vez lo colocase a Romanos 15, 4, o el que esté ahí. Hermano, no dice algunas cosas, sino que todo lo que quedó escrito, todo lo que quedó registrado en la escritura, mire lo que dice ahí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió,
a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, todo lo que quedó escrito en la palabra fue para nuestra enseñanza. Si David fue levantado, nosotros también podemos ser levantados. Si a David lo colocaron en una posición envidiable, también el Señor lo puede hacer con nosotros. No le tengamos miedo a eso. No, hermano, no actuemos con incredulidad. Lo que el Señor nos está enseñando en estas 3 noches de la cual hoy estamos culminando la segunda. Falta el día de mañana que vamos a tratar de ver otro de los casos. Pero lo que el Señor nos está enseñando esta noche, ¿sabe lo que nos está enseñando? Para que recibamos con todo la proclama profética. Esta noche, en estas 3 noches, el Señor nos está ayudando a sepultar todo aquello que nos estorba para poder trascender en el Señor. Cierre sus ojitos. Ya estoy ministrando este mensaje. Cierre sus ojitos, hermano. Tú puedes trascender en Dios. No importa lo que te diga el mundo, no importa lo que te diga una realidad económica, social, de país, laboral, no importa. No importa lo que te diga una realidad académica, no importa, hermano, no importa. Alguien puede decir, hermano, pero yo no fui a la escuela, yo no fui a un colegio, no importa. Yo no estoy diciendo que es malo ir, no. Aquellos que tienen la oportunidad de prepararse, háganlo. Aquellos que están todavía con la oportunidad de prepararse, háganlo, prepárense lo más que se pueda. Pero aquellos que no lograron, eso no importa. Solo dejémonos inducir por el Espíritu Santo para que se muera Saúl, para que se muera toda obra de la carne en nosotros, para que se muera toda obra de pecado en nosotros, en el nombre de Jesús. Que resurja en nosotros ese hombre, esa mujer conforme al corazón de Dios. Que resurja en nosotros ese hombre, esa mujer que quiere hacer toda la voluntad de Dios. Ese era David. Pero mientras vivió Saúl, no lo dejó, lo persiguió, lo ocultó, lo mantuvo encuevado, lo mantuvo ahí escondiéndose. Mientras Saúl vivió, ese hombre conforme al corazón de Dios, ese hombre que quería hacer toda la voluntad de Dios, mientras Saúl vivió, él pasó huyendo, pasó escondiéndose, pasó escondido. Pero cuando Saúl murió, entonces resurgió ese hombre conforme al corazón de Dios, ese hombre que quería hacer la voluntad de Dios y comenzó a gobernar. En el nombre de Jesús, que gobierne tu vida, que gobierne mi vida, que gobierne mi vida, que gobierne nuestras vidas. Ese hombre conforme al corazón de Dios, que gobierne nuestras vidas, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, que se mande en nuestras vidas. Pero que para eso tenemos que enterrar la naturaleza caída. En el nombre de Jesús, quiero proponer en mi corazón ser fiel. Oh Señor, hoy quiero morir para que vivas en mí. Pasiones y mis sueños, todo te lo entrego a ti, mi Jesús. Todo te lo entrego y quiero proponer en mi corazón ser fiel. oh Señor, hoy quiero morir como iglesia para que vivas. Queremos sepultar toda actitud de Saúl. Queremos sepultarla, Señor. Todo te lo entrego a ti. Oh, que gobierne en nosotros los deseos del corazón de Dios, que gobierne en nosotros el hacer la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Hoy quiero morir
En el nombre de que vivas en mí. Pasiones y mis sueños, todo te lo entrego a ti, mi Jesús, todo te lo entrego. En el nombre de Jesús. No sé si aquí entre nosotros hay alguien que quisiera entregarle su vida al Señor esta noche, o alguien que quisiera reconciliarse con el Señor esta noche. Tal vez te has alejado del Señor, pero hoy el Señor te está dando la oportunidad de que vuelvas. Quiero hoy hacer ese llamado. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Por lo que hemos hablado, tal vez esas actitudes de Saúl han gobernado, pero hoy quieres decirle al Señor: Señor, ayúdame, yo quiero obedecerte, yo quiero volver a ti, yo quiero vivir conforme a los deseos de tu corazón, quiero hacer tu voluntad. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera reconciliarse con el Señor, que quiera aceptar a Cristo? Venga aquí enfrente. En el nombre de Jesús le extiendo una invitación de parte del Señor para que cierres este año en buen término con el Señor, para que cierres este año de una buena forma. Dios te bendiga. Ahorita vamos a orar por ti. Si hay alguien más, volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Si no sepultamos esas cosas, no vamos a hacer lo que Dios dijo que seríamos. Y está tan a la mano de nosotros eso, solo con confesarlo, solo con decir: Señor, yo necesito que tú obres en mi vida. Es que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Yo como pastor no puedo hacer nada por usted. Solo el Señor, hermano, solo el Señor. En el nombre de Jesús, aún entre nosotros, iglesia, si usted hoy realmente la palabra llegó a su corazón y quiere decirle: Señor, realmente yo quiero que se muera en mí toda actitud de desobediencia. Yo quiero ser levantado. Yo quiero ser llevado a la posición que tú dijiste que llegaría. Y quiere venir aquí enfrente, el altar está abierto. Venga, venga. Que el Señor, cuando ve en nosotros esa actitud de atención a su palabra, decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Realmente quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer que hace tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, cantemos. Y si hay alguien más que quiere pasar aquí enfrente, venga, hermanos. Este es el tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, de ponernos a cuentas con el Señor. Decirle: Señor, yo quiero proponer en el nombre de Jesús, Padre, En mi corazón ser fiel. Y hoy quiero morir para que vivas en mí. Pasiones y mis sueños, todo te lo entrego a ti, mi Jesús. Todo te lo entrego y quiero proponer que resurja, en mi corazón ser fiel. que resurja esa nueva naturaleza en Él, que gobierne esa nueva naturaleza, que sea sepultada toda naturaleza en el nombre de Jesús. Todo te lo entrego Oh a ti, Señor, hoy mi Jesús. sea devuelto el gozo de su salvación, las vestiduras de hijo, las sandalias, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya restitución, que haya restitución en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú puedes hacerlo, Señor. Obra en las vidas.
corazón ser fiel. En el nombre de Cristo. Hoy quiero En el nombre de Jesús, Señor. para que vivas en mí. Obra en nosotros. Pasiones y mis El Espíritu sueños, Santo obrando en todo nuestras te lo vidas. entrego a ti, mi En Jesús. el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo te lo entrego. En el nombre de Quiero Jesús. proponer Que venga esa naturaleza mi tuya, Señor. corazón ser fiel. Que venga, Señor, realmente. Hoy Necesitamos quiero morir que muera esa para que naturaleza vivas caída en nosotros, que quede inoperante, que quede inoperante. Que resurja esa vida tuya en mí. Que resurja esa vida tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay obra, Señor Espíritu Santo. Obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Señor, queremos que esa naturaleza tuya obre en nosotros. Que se muera Saúl. Todo te lo entrego. Que se muera la desobediencia. Mi Jesús. Que se muera el orgullo. Que se muera la soberbia. Oh, en el nombre de Jesús. Ser fiel. Tú estás obrando, tú estás obrando, tú estás obrando, Señor. Para que vivas en mí. Tú estás obrando en esta casa. Pasiones y mis sueños, todo te Oh, aleluya. entrego a ti, mi Jesús. Todo te lo entrego a ti. Aleluya. Mi Jesús, todo te lo entrego a ti. Oh, nos entregamos a ti. Mi Jesús, todo te lo entrego a ti. Aleluya. Levanta tus manos, Señor. Esta tarde reconocemos que dentro de nosotros está esa oposición, pero en este tiempo, en esta recta final, en esta actividad de cierre de año, estamos siendo liberados. Estamos sepultando todo aquello que nos impide llegar y alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Como iglesia nos estamos preparando para recibir esa vida, esa novedad de vida que tú nos has prometido, Señor. Como iglesia, hoy nos estamos despojando de la naturaleza caída, de toda relación con el pecado, de todo nexo con el pecado. Hoy lo estamos sepultando en el nombre de Jesús, para que resurja en nosotros esa naturaleza de vida, ese receptor de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Así como Isaías pudo ver al Señor sentado en su trono. Esta casa será una casa de cielos abiertos. Y así como David llegó a gobernar con toda la fuerza y ser un vencedor, esa actitud viene a esta iglesia. Pero le dimos muerte a Usías y le damos muerte a Saúl. Y queda por delante una noche para ser ministrados aún con esto, Señor. En el nombre de Jesús, hoy nos levantamos y despertamos a una novedad de vida. En el nombre poderoso de Jesús. Todavía dejamos abierta esta administración. No estamos cerrando, solo estamos cerrando este culto, pero todavía hay mañana una administración acerca de esto, y tú nos seguirás bendiciendo, y vamos a quedar listos para aproximadamente a la medianoche del día de mañana poder recibir esa palabra profética, esa proclama profética, y que tenga el impacto en nuestras vidas, en el nombre
poderoso de Cristo Jesús. Por hoy, gracias te damos. Llévanos con bien y bendición a nuestras casas y que nuestras fuerzas sean renovadas para seguir recibiendo de ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga.